Buen día, niños y niñas del primer grado. El día de hoy vamos a hacer una nueva actividad en el área de ciencia y tecnología. ¿Se acuerdan que hemos trabajado lo que es el medio ambiente? ¿Sí? ¿Qué es el medio ambiente? Muy bien, es todo lo que nos rodea. Ahora, te hago la siguiente pregunta. ¿Todo lo que nos rodea tiene vida? No, todo lo que nos rodea no tiene vida, ¿sí? Te darás cuenta, por ejemplo, el agua no tiene vida, el suelo, el aire. ¿Pero qué tiene vida? Las plantas, los animales y los seres vivos. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar los seres vivos e inertes. Los inertes son aquellos seres que no tienen vida. Los seres vivos y los seres sin vida. Inertes quiere decir seres sin vida. ¿Quiénes son los seres vivos? ¿Y cómo se caracterizan? Se caracterizan porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y tienen vida. ¿Quiénes tienen vida? Las plantas, los animales y los seres humanos. Ahora, estos seres vivos necesitan el agua, el aire, alimento y albergue. Necesitan de ello. Ahora, ¿cómo te das cuenta que es un ser vivo? Porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las plantas, los animales y el ser humano nace, crece, se reproducen y mueren. No te olvides de eso, ¿ya? Es muy importante que sepas que los seres vivos cumplen un ciclo. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y necesitan para estar vivos del agua, del aire, de alimento y albergue. Ahora, ¿quiénes son los seres inertes, los seres sin vidas? Son aquellos que no tienen vida. Por ejemplo, la roca, el agua, el aire, el suelo. Ahora, se caracterizan porque no nacen, no se alimentan, no crecen, no se reproducen y no mueren. Una roca no nace. Nunca has visto una roca que esté embarazada o preñada. Que el agua se alimente o el aire que se reproduzca, el aire tenga sus hijitos. No, eso no sucede. Por eso la roca, el agua, el aire y el suelo son seres sin vidas, porque no cumplen un ciclo de vida, no cumplen. A diferencia de los seres vivos que son las plantas, los animales y los seres vivos. Ahora, acá vemos imágenes de los seres sin vida, los seres inertes, el agua, el aire, el suelo, la roca, los volcanes. Bien, estos dos forman nuestro medio ambiente. El medio ambiente está formado por seres vivos y seres sin vida. Entre ellos se relaciona. Tienen una relación entre los seres vivos y los seres inertes. Los seres vivos necesitan del agua, del aire, del suelo. ¿Para qué? Porque crezca su alimento y también puedan albergarse. Si no existieran los seres inertes, los seres vivos, ¿dónde podrían interactuar? Pues necesita ambos, seres vivos y seres inertes, y se interactúan entre ellos. ¿Dónde? En nuestro medio ambiente. Muy bien. Vamos a trabajar los seres sin vida. Por ejemplo, el sol. Acá vemos el sol. El sol es muy importante para los seres vivos, más aún para las plantas, porque la planta es la base de esto. Es muy importante las plantas. Y el sol. El sol es un elemento indispensable para la vida de nuestro planeta. Las plantas, gracias al sol, pueden elaborar su alimento. Y los animales y los seres humanos pueden hacer sus actividades diarias. Las plantas necesitan los rayos del sol para realizar la fotosíntesis, para elaborar sus propios alimentos. Si no hubiera el sol, no lo podrían hacer las plantas, entonces las plantas morirían y nosotros, los seres humanos y los animales, ¿de qué nos alimentaríamos? Entonces, el sol es muy importante ¿para quién? Para las plantas, porque el ser humano y los animales nos alimentamos de ellas. Ahora, otro ser inerte es el suelo. El suelo es muy importante. ¿Por qué? Para la vida de las plantas, porque sobre la cual la planta crece, ¿sí? La planta crece, toma sus nutrientes. Si no hubiera suelo, las plantas, ¿dónde crecerían? Ahora los animales, donde no tuvieran un albergue, no tendrían dónde realizar sus actividades, igualmente los seres humanos. Ahora vamos a trabajar lo que es el
aire. El aire también, al igual que el sol y el suelo, es muy indispensable. ¿Por qué? Porque permite también que las plantas elaboren su alimento. Porque en el aire encontramos el que es el dióxido de carbono, que necesita la planta para elaborar sus alimentos. También en el aire encontramos el oxígeno, que gracias a ellos los animales pueden respirar y los seres humanos, porque sin oxígeno nosotros no podríamos respirar, entonces estaríamos muertos. Entonces los seres vivos necesitan del aire, es muy indispensable el aire para los seres vivos. De igual manera el agua, porque anteriormente hemos trabajado que el agua es muy indispensable, porque sin agua no hubiera vida en nuestro planeta Tierra. Ahora, el agua es un elemento indispensable para las plantas, pues les permite elaborar sus propios alimentos. Los animales lo utilizan para calmar su sed y el ser humano en múltiples actividades. Estos elementos que no tienen vida son seres inertes, por ejemplo el sol, el suelo, el aire y el agua son muy importantes. ¿Para quién? Para los seres vivos. No te olvides eso, es muy importante estos seres inertes, el sol, el suelo, el aire y el agua. Vamos a trabajar los seres vivos. Los seres vivos tenemos las plantas. ¿Y qué son las plantas? Las plantas son seres vivos capaces de elaborar sus propios alimentos y ser fuentes de alimentación a los animales y al ser humano. Es muy importante, ¿te das cuenta? En todo lo que hemos visto para los seres sin vida, son muy importantes las plantas. La planta necesita del sol, del aire, del suelo, del agua, porque la planta es el único ser que puede elaborar sola sus alimentos. No depende de otro, pero depende de seres sin vida, para que ella pueda elaborar sola sus alimentos. Y los animales pueden alimentarse de ella. Si las plantas desaparecen, los animales no podrían alimentarse. Entonces los animales, el ser humano necesita de las plantas para poder vivir. Y las plantas para poder estar vivas necesitan del sol, del agua, del aire, para poder elaborar sus propios alimentos. Ahora, vamos a trabajar otro ser vivo. Tenemos los animales. ¿Y qué son los animales? Los animales sirven como fuente de alimentación a los seres humanos. El ser humano se alimenta de las plantas y de los animales. Como tú, por ejemplo, en tu desayuno, en el almuerzo, te alimentas de ellos. Está el huevo, la carne, ¿sí? Te alimentas de ellos. El ser humano se alimenta de los animales y de las plantas. Y que es muy importante. Y los animales se alimentan de las plantas. Hay como quien dice una cadena. Los animales necesitan de las plantas. También los seres humanos necesitan de los animales y de las plantas. Ahora, los animales se desplazan de un lugar al otro, ¿para qué? Para buscar sus alimentos. ¿Sí? Los seres humanos obviamente domestican algunos animales para poder alimentarse y protege a los animales salvajes. Otro ser vivo que es muy importante es el ser humano. El ser humano se encarga de transformar lo que está a su alrededor, pero respetando los recursos que tiene. Tiene que respetar, no puede depredar los recursos que tiene nuestro medio ambiente, porque va a escasear, va a haber falta de ello. Ahora el hombre se está dando cuenta que debe proteger, cuidar nuestro medio ambiente para que no falte ningún recurso, porque eso va a hacer daño a quien primeramente, a las plantas, luego los animales, y el ser humano no va a tener de qué vivir, cómo poder hacer sus actividades, y porque estos recursos le va a hacer mucha falta. Ahora, el ser humano construye viviendas y cultiva plantas alimenticias para poderse alimentar, ¿sí? Por ejemplo, en el aspecto agrícola, él siembra sus propios alimentos que necesita, ¿no? Que ya está acostumbrado a alimentarse, ya conoce qué plantas debe de comer y qué no. Por eso el hombre eh, necesita de las plantas, de los animales. Es como quien dice, acá hay una cadena, ¿sí? Los seres humanos necesitan de los animales, y los animales de las plantas, y las plantas necesitan de los seres inertes, por ejemplo, del agua, el suelo, el sol, como ya hemos visto anteriormente. Esto se interactúa siempre y no puede romperse. Si se rompe, habría un problema muy grave en nuestro medio ambiente y puede desaparecer alguna de nuestras especies. Bien, ahora tú vas a responder estas dos preguntitas. Vas a escribir qué beneficios nos brindan las plantas y los animales.
animales, a nosotros. ¿Qué beneficios nos dan las plantas? ¿Cuál sería? A ver, nos beneficia porque lo utilizamos a las plantas como alimento. Hay algunas plantas que son alimenticias. A los animales que nos brinda su carne, su piel, su cuero para hacer zapatos, ¿sí? Su leche. Hay diferentes animales que nos brindan muchas partes de su cuerpo para podernos alimentar de diferentes formas. Y también hay muchas plantas alimenticias que el hombre necesita consumirlas porque como ya hemos visto también los tipos de alimentos, ¿sí? Los alimentos energéticos, formadores, que hay diferentes tipos de plantas alimenticias que nosotros necesitamos consumir para no enfermarnos, para que ustedes puedan crecer y desarrollarse. Acá vas a escribir todo ello. Luego vas a dibujar y escribir 4 elementos no vivos donde ha intervenido la mano del hombre. En nuestro medio ambiente ya hemos visto que hay seres inertes, como el sol, el aire, el suelo, el agua, ¿sí? Son seres inertes que están en nuestra naturaleza. Pero el hombre ha construido, ha creado seres no vivos, perdón, elementos no vivos. Esos elementos vivos el hombre los ha creado para cubrir sus necesidades que requiere dependiendo cómo va avanzando la tecnología, según que necesita de acuerdo a las actividades que está haciendo, ¿no? En el momento. Por ejemplo, el hombre ha creado las armas, el hombre ha creado los arcos elementos para hacer deportes, el auto para trasladarse más rápido, el avión, los barcos, la cuchara para poder comer mucho mejor, el tenedor, la taza. Esos son elementos no vivos, pero son creados por el hombre, porque eso no estaba en el medio ambiente. Eso ha tenido que crear el hombre para eh, cubrir sus necesidades, porque el hombre mientras va pasando los años se ha estado dando cuenta que tiene necesidades y ha ido creando una serie de cosas dependiendo de las actividades que él necesitaba hacerlo. Entonces, de acuerdo a eso, como va avanzando la tecnología, va creando nuevas cosas, como ahora, ¿no? Cada día va creando el hombre nueva tecnología, va avanzando. ¿Para qué? Para el beneficio del hombre, para su comodidad también, ¿ya? Acá vas a dibujar 4 elementos, ¿ya? Por ejemplo, un auto, y escribes auto. Eh, la bicicleta, la olla, por ejemplo, el hombre ha creado una olla, la olla. Otro, el lápiz para poder escribir, y ahí escribes lápiz, ya vas a dibujar y escribir 4 elementos no vimos donde ha intervenido la mano del hombre. Bueno, hasta la laptop o la computadora que en estos momentos estás utilizando, eso ha creado el hombre, ¿ya? Eso vas a dibujar y vas a escribir, y el término me lo vas a enviar a WhatsApp personal del docente para poderte evaluar. Muy bien. Cuídate mucho, que te vaya muy bien esta tarde.